entrevista con el excongresista Richard Arce para entender las implicancias políticas que podría generar estas declaraciones, esta entrevista con afirmaciones, denuncias muy delicadas, donde inclusive el señor Latorre, ex jefe de la DINI, decía que se creían que era la caja chica, que pidieron $500,000 y en una oportunidad 100,000 soles para evitar la difusión de un reportaje periodístico. Richard, ¿cómo analizas tú estos comentarios? Definitivamente que la renuncia están tratando de curarse en salud, ¿no? Porque acá hay responsabilidades y son responsabilidades penales. Mucho advenedizo que llega al poder de la noche a la mañana, que le asignan un cargo importante hasta de ministros, si no conoce cuáles son sus funciones, no conoce cuáles son las responsabilidades que recaen en el cargo, evidentemente van a terminar con problemas muy serios con la justicia. En la renuncia menciona que no está de acuerdo con la forma como están accionando porque se contravendría con temas legales y que el entorno que está encargado del servicio de inteligencia no coincide con la visión que tiene este actual director, que le sucede justamente al que acaba de denunciar, ¿no? Entonces, Javier Sotomayor lo que está mencionando en palabras simples es que el gobierno está haciendo lo que se le venga en gana en la gestión de la inteligencia, y esto es muy delicado y muy peligroso, y lo dijo esta mañana justamente en la entrevista con Mávila Huertas, el ex jefe de la DINI, cuando él mencionaba que hay información muy sensible que le entregaba al presidente y él simplemente respondía con una mueca. Imagínate a qué nivel de decadencia estamos llegando, y si de esto no se dan cuenta los congresistas, la responsabilidad va a recaer en sus hombros. Tenemos a un incompetente involucrado en actos de corrupción en Palacio de Gobierno que no sabe cómo reaccionar. Imagínate, en un escenario que estemos viviendo una crisis, Dios no quiera, ¿no? Pero mañana podemos tener un incidente de la naturaleza, un incapaz y encima involucrado en actos de corrupción. ¿Cómo podría comandar todo el país para poder atender una emergencia de esta naturaleza? Con razón no pueden ni siquiera atender todos estos problemas que está habiendo en la sierra con los incendios forestales en mi región, en Apurímac, en Ayacucho. No hay atención de parte del Estado. Los ciudadanos están olvidados, están totalmente olvidados. Bueno, y esto es lo más grave porque tiene consecuencias directas cuando el que comanda, el que maneja el barco, vamos a hacer una analogía, el capitán del barco, el que decide cuál es el rumbo que va a tomar esa nave para llegar a su destino, ni siquiera conoce de la función, encima está en vericuetos relacionados con actos de corrupción, no le importa cuál es el destino, lo que están tratando de hacer es llenarse los bolsillos con dinero del Estado. Definitivamente que tiene que haber una especie de revuelta en ese barco para cambiar al capitán, y eso es lo que mañana se va a dar. Mañana hay una moción de vacancia y lo que esperamos por la dignidad de una patria, porque acá hay corrupción, sea de derecha o de izquierda, hay que confrontar abiertamente. Quedarse callado es complicidad, y mañana vamos a ver quiénes son los congresistas cómplices con estas serias denuncias de corrupción que definitivamente ya le ponen al presidente en una situación insostenible para que siga gobernando. Sale de Palacio y va directo a la cárcel. Incluso claro, algunos congresistas de oposición decían que no se tienen los votos necesarios para la vacancia contra el presidente Castillo, que habría más niños, más niñas de los que incluso tenemos conocimiento público y que sería muy difícil alcanzar los votos. Pero tras esta entrevista, ¿podría cambiar el escenario? Definitivamente, porque sería totalmente irresponsable que no se estén dándose cuenta a qué nivel de decadencia ya ha llegado este gobierno. Acaba de renunciar el jefe de la DINI, que ha sido nombrado hace unos cuantos días, y que eso representa evidentemente una crisis profunda dentro del gobierno. Lo que pasa es que en este momento tiene ministros improvisados, gente que de la noche a la mañana ostenta el día de hoy un poder, no se dan cuenta de su responsabilidad, responderán a la justicia en su momento, pero cualquier persona con dos dedos de frente en este momento y en esta circunstancia que está involucrando el presidente en actos de corrupción, no le queda otra alternativa que renunciar y retirarse y que asuma su responsabilidad el presidente Castillo. Lamentablemente hemos llegado a ese nivel de decadencia y es importante informar al país para
luchemos contra la corrupción. El daño y el perjuicio es mayúsculo, que eso se entienda. Acá no hay un tema que se está victimizando el presidente, que se le está atacando por ser un hombre que viene delante, nada que ver. Al contrario, acá hay un irresponsable que ha traicionado a esos millones de votos que generaban esperanza porque supuestamente iba a reivindicar a esos pueblos excluidos y olvidados del país. Lo único que han hecho es enriquecerse. No más pobres en un país rico. Lo que no dijo era que justamente eran los pobres de su entorno, ¿no? Si queremos llamarlo, porque son ellos los que ahora se han enriquecido. Ahí ve la cantidad de beneficios que tienen los sobrinos y cómo estaban manejando inclusive el servicio de inteligencia pidiendo como caja chica dinero para Dios sabe qué, beneficios personales, y para ello tenía la patente de corso de Palacio de Gobierno. Sí, llama la atención el acceso, según manifiesta el ex jefe de la DINI, el señor Latorre, de cómo ellos se acercaban, hacían este tipo de solicitudes, según él indicó. La verdad es que es bastante delicado. Ahora, en cuanto a la actitud de algunos congresistas, tenemos conocimiento, por ejemplo, que la parlamentaria, la señora María del Carmen Alba y también Norma Yarrow, se habrían quedado algunas noches en el Congreso de la República ante un eventual golpe de Estado, habían especulaciones, nada confirmado. ¿Cómo lo podemos analizar? Mira, en eso quiero ser muy pragmático porque evidentemente tenemos una oposición que en vez de accionar los mecanismos constitucionales, de actuar con la sobriedad, sobre todo la responsabilidad que corresponde a estas circunstancias álgidas que vive el país, lo que hacen es papelones y medio. Recuerda bien que son estos sectores de oposición que no creyeron en los resultados electorales y construyeron una idea del fraude. El día de hoy ese es el principal argumento de Pedro Castillo, que inclusive le permitió activar la Carta Democrática de la OEA. Han estado negando el resultado electoral y ahora, en vez de accionar mecanismos constitucionales, hacen este tipo de papelones, ¿no? Y que evidentemente que al final lo único que hacen es reforzar la idea de que supuestamente son los poderes fácticos los que están detrás del presidente Castillo, cuando en realidad acá hay corrupción. No hay forma de defender estos actos de corrupción. Y fíjate, hay un detalle muy importante. ¿Dónde están los que avalaron al gobierno? Los que acompañaron a que Pedro Castillo llegue al poder, los garantes. ¿Dónde están en este momento para que se pronuncien y marquen posición frente a la corrupción? Y justamente, Richard, no se les oye. Sí, quisiera consultarle la figura de Dina Boluarte, que sería una eventual presidenta de la República en caso de que el mandatario Castillo sea vacado, pero justamente hoy escuchábamos tanto al ministro Chero como a Alejandro Salas diciendo, no, ella dijo que si vacaban al presidente de la República va a renunciar, esperemos cumpla su palabra. Hay una situación un poco extraña en estas afirmaciones de los ministros, muchos los han catalogado como los defensores del presidente, y su postura ante la señora Boluarte. En realidad estos ministros, me refiero a Chero, Salas, Sánchez, no son ministros pues, son simples escuderos, han sido puestos en los cargos simplemente para encubrir todos esos actos delincuenciales que vienen cometiendo en Palacio, ¿no? Eso se ha ido demostrando día a día porque ni siquiera hay una propuesta seria desde su sector donde tienen el cargo ministerial. Y entonces, la figura de Dina Boluarte. No, a eso quiero llegar. Entonces, objetivamente, cualquier tipo de afirmación que atente contra su posición que tienen ahora en el gobierno, simplemente van a salir con cualquier exabrupto, ¿no? Definitivamente hay una cuestión elemental y una cuestión democrática y constitucional, Eli. Hay una sucesión de poder. Si el día de mañana vacan al presidente de la República, lo que corresponde es que asuma la presidencia la señora Dina Boluarte. Y discrepancias aparte, evidentemente tiene que asumir. Así no nos guste o nos guste. Tenemos que ser respetuosos escrupulosamente de lo que establece nuestro orden jurídico. Entonces, tendría que asumir esa responsabilidad, pero lo que recae en Dina Boluarte en esta circunstancia evidentemente es en una crisis política. Y lo que ella tiene que plantear, esa es mi sugerencia, es que evidentemente, si es que asume esa responsabilidad, inmediatamente plantea al Congreso un adelanto de elecciones. Porque este Congreso ha sido cómplice de los actos de corrupción de Palacio, pues. O sea, van a vacar al presidente y ellos se van a quedar campantes después de haber avalado durante más de año y medio esos actos de ignominia contra el país. No tiene
viabilidad, la continuidad del Congreso de la República. Entonces tiene que plantear un adelanto de elecciones previo a un consenso político, como sucedió el año 2000. Hubo una profunda crisis. Alberto Fujimori renunció por fax y lo que hizo el Congreso en ese momento es ponerse de acuerdo para hacer un proceso de transición. Y eso sería el gobierno de Dina Boluarte para poder salir de esta crisis previo a una modificación del capítulo político respecto a la reforma que se requiere para una nueva elección, porque es muy importante una reforma política para tener una mejor representación y que esta historia no se repita, porque venimos de tumbo en tumbo. Cada presidente que hemos tenido está involucrado en actos de corrupción, algunos están presos, otros se han suicidado, otros están con medidas restrictivas de libertad, pero todos están involucrados en corrupción. Los únicos que se salvan son los de transición, ¿no? Que en paz descanse Paniagua y en este caso Sagasti, ¿no? Que no tienen ninguna denuncia, pero el resto que fue elegido democráticamente, todos están involucrados en corrupción y en el caso de Pedro Castillo va a terminar en la cárcel porque son muy serias los actos en el que ha estado involucrado y que ha incorporado a su familia, lamentablemente. Lamentablemente, Richard, un escenario político triste porque finalmente los más afectados son los ciudadanos porque no se ha hecho nada para controlar la inflación, las personas viven con lo justo, las condiciones laborales son bastante precarias, es decir, finalmente los más afectados son las personas que votaron por el presidente Castillo y también por los parlamentarios, ¿por qué no? Richard, muchísimas gracias por tu análisis tan completo. Si me permite, solo para terminar, que esa es la consecuencia justamente de la corrupción. Eso es muy importante que entiendan, porque esto no es una lucha política por una supremacía de algún sector. Acá la izquierda y la derecha está involucrado en actos de corrupción y eso tiene consecuencias en el bolsillo de las personas más humildes. Y eso es muy importante porque al final son ellos los que van a cargar justamente estas irresponsabilidades de los políticos. Por eso levantamos nuestra voz fuerte frente a los actos de corrupción. Es nuestro deber de cualquier político, cualquier ciudadano, defender la democracia, defender un país cuando hay una amenaza, en este caso de corrupción evidente en Palacio de Gobierno. Así es, Richard, totalmente de acuerdo contigo. Muchas gracias por el análisis tan completo y mañana estaremos muy expectantes a la decisión del Congreso de la República.